Bueno, ahora nosotros nos interesa un poco revisar la historia de Chile en largo plazo. Chile se forma por esta conquista española que se mezcla con los nativos en los distintos pueblos que había en Chile, y se va formando este pueblo mestizo durante siglos. Aproximadamente 280 años en Chile somos parte del Imperio Español, después viene la independencia, que es una independencia traumática porque tiene varias etapas, hasta que finalmente el año 32 el general Manuel Bulnes logra dominar completamente a los Pincheira, que es la última etapa de esta guerra entre patriotas y realistas. Y se produce una evolución en Chile que fue bastante positiva desde el punto de vista del orden y el desarrollo económico. Fue el primer país de Iberoamérica en instaurar una democracia estable, y eso fue un gran desarrollo. Nosotros la otra vez estuvimos acá hablando con Rolf Flügers sobre el gran desarrollo que hubo en Chile entre 1830 y aproximadamente 1913, según él, aunque se podría extender hasta 1930. Claro. Con la crisis mundial fue realmente cuando Chile se detiene. Entonces hubo 100 años de crecimiento. Pero todo tiene que ver un poco con esta evolución desde el periodo imperial, colonial, hasta el periodo de la independencia. Von Humboldt, tú que sabes tanto sobre estos filósofos y estos naturalistas alemanes, decía que a él le llamaba la atención que en sus viajes por América Latina, por Iberoamérica, en la época del Imperio Español, antes de la independencia, nunca había visto pueblos tan felices y tan realizados, decía él. Y sin embargo, esos pueblos que él veía tan felices y tan realizados entraron en esta crisis que fue la revolución de la independencia, donde hubo mucha inestabilidad. De hecho, el nivel de vida de estos pueblos, según los estudios Rolf Flügers, el nivel de vida cayó mucho con la independencia. Cayó mucho y solamente vuelve a resurgir en Chile, no en otros países, en Chile. Vuelve a resurgir a partir del gobierno de Prieto, después de Bulnes, Montt, en fin, y ahí se desarrolla una estabilidad y un orden que permite un crecimiento muy importante. Pero no hay que desconocer que en la época del Imperio Español estos países estaban relativamente bien en comparación con otros países del mundo. Y así evoluciona la sociedad chilena. Y a mí me interesa mucho tu punto de vista, sobre todo en el siglo XX, aunque también puedes opinar sobre el siglo XIX y para atrás, como tú quieras. Pero tu diagnóstico, ¿cómo ha sido la evolución histórica de Chile, desde tu punto de vista? Mira, a ver, yo no soy historiador, como tú sabes, pero tuve un muy buen profesor de historia en el colegio, en San Ignacio, el padre Walter Hanisch, que era miembro de la Academia de la Historia. Perfecto. Y me interesó, me entusiasmó por la historia y nos hacía estudiar mucha historia de Chile. Leíamos capítulos de Barros Arana, leíamos capítulos de Encina, Frías Valenzuela en su versión de 4 tomos, en fin, ¿no? Y de alguna manera yo tengo una visión de la historia de Chile con bastante detalle, ¿no? De datos, en fin. Luego, a lo largo de mi vida me ha impresionado mucho constatar la vigencia todavía de lo que se llamó la leyenda negra. Contra España. Contra España, ¿no? Contra el imperio. Que está basado en una cantidad de falsedades enormes. Fue parte de la propaganda francesa e inglesa, las guerras propagandísticas entre los imperios. Ah. Sí. Pero sí que hay un libro reciente que se llama La Imperiofobia, no sé si lo has leído tú, no. De una historiadora española absolutamente extraordinario, donde va destruyendo una por una todas las afirmaciones de esta leyenda negra. Fíjate que hay cosas tan impresionantes en ese libro como lo siguiente. A mediados del siglo XVII, hablemos de 1650, ya había en las colonias españolas, desde México al sur, desde California al sur, ya había 12 universidades, a la cual tenían derecho de acceso todos por igual, los indios, los mestizos y los españoles. En ese momento, todavía en la colonia inglesa, que estaba concentrada en la parte este, no había todavía ninguna universidad.
los ingleses nunca le reconocieron una condición de igual a los indígenas. Los españoles. A los indígenas. Sí. Los españoles desde el primer día. Sí. Incluso a los que se querían integrar a la sociedad que ellos estaban formando, esta nueva sociedad, se les daban todas las garantías. Los que no se querían integrar, se les respetaba. Entonces existían unas ciudades de indios que se llamaban, con una legislación propia, que para ellos seguían viviendo como ellos querían, con las leyes que ellos querían. Ahora los pueblos de indios también, ¿no? Sí. ¿Los qué? Pueblos de indios. Pueblos de indios se llama. Sí. Bueno, pero no era por discriminación, sino porque ellos lo habían elegido. Bueno, fue una conquista un poco loca. Fue una conquista fundamentalmente religiosa en un comienzo, de llevar la imagen del mensaje cristiano hasta el último rincón del mundo. De hecho, en pocos años llegaron hasta el Estrecho de Magallanes. En cambio, los ingleses se quedaron en el este, la costa y pragmáticamente formaron primero una nación poderosa ahí, y después, recién en el siglo XIX, empezaron la conquista hacia el oeste. Entonces, la conquista española yo la encuentro realmente muy notable y llena de valores positivos y llena de respeto hacia la condición de igual, de ser humano del otro. Sí. ¿No? Si uno lee la historia del siglo XVII, estuvo llena de intentos de tratados de paz con los indígenas, y que los indígenas no siempre respetaron. Y hay que pensar también que, en estricto rigor, los españoles avanzaron solo 200 kilómetros o un poco menos, porque ellos, cuando llegaron, pertenecía Chile al Imperio Incaico. Entonces ellos, en cierto modo, liberaron del sometimiento a los incas, a los nativos que había en esta región, que no eran muchos, y que llegaba hasta el Maule. Entonces, pero llegaron con incas. Llegaron con incas. Diego Almagro trajo 15.000 incas en su expedición de 500 españoles, pero al día trajo 1.500 incas. Claro, pero Chile había pertenecido hasta el Maule a los incas. Claro, entonces, y ellos avanzaron, los españoles, del Maule al Biobío, que son 180 kilómetros. Claro. Y respetaron hasta 1883 el límite del Biobío. Claro. Bueno, y son, en fin, eso es un tema, te refieres al tema de que la conquista española, que ha sido tan vilipendiada y ha sido tan mal enseñada en los colegios, es una conquista llena de valores. Yo soy un gran admirador del imperio y de toda la obra civilizadora. Bueno, y en eso estamos muy de acuerdo. Bueno, también soy admirador del siglo XIX chileno. Yo creo que si tú lo comparas con todo el resto de los países sudamericanos o latinoamericanos, donde hubo mucho caudillismo, mucha dictadura, muchos cambios violentos. El caso de Chile, con la excepción de la guerra del 91, que fue muy breve por lo demás, fue un ejemplo de regularidad, de respeto, etcétera, etcétera. Hubo presidentes como Prieto o Bulnes que se interesaron mucho por traer extranjeros a Chile de la mayor calidad, como Andrés Bello, Gay, luego Domeico y muchos otros que hicieron pintores, y Bulnes le encargó a que hiciera una historia natural de Chile, que son como 24 tomos. Filippi también, claro. Filippi, etcétera, etcétera. Después, el año 42 se formó ese movimiento intelectual tan importante. Se refundó la Universidad de Chile, se creó la Escuela de Artes y Oficios, que era la Universidad Técnica en el fondo. Interesante que diga que se refundó la Universidad de Chile, pero efectivamente venía esta Universidad de San Felipe, claro, que después se llamó Instituto Nacional, que entre paréntesis el Instituto Nacional era la misma Universidad de San Felipe, que no era un instituto, no era un colegio, era una universidad, y Carrera en el fondo copiaba la idea de los institutos politécnicos franceses, el Institut Polytechnique, claro, copiando las ideas de Napoleón. Pero el Instituto Nacional en esa época era una universidad, y la continuación de la Universidad de San Felipe, y como tú
tú muy bien dices, después se refunda esto en una universidad propiamente de Chile, claro, con Andrés Bello. Claro. Pero bajo el gobierno de Bulnes. Y también fundó el Conservatorio Nacional de Música, a sugerencia de una tía, la tatarabuela mía, la Isidora. Claro, Isidora Segers, claro. Después otro de Segers, para que se sepa. Yo siendo un hermano de José, que era arquitecto y ingeniero. Ya. Bueno, también junto a este movimiento intelectual, el conservatorio, hay un grupo, una asociación de música sinfónica también. O sea, la Isidora Segers trajo a Chile la música clásica prácticamente. Ella era pianista, cantante y compositora también. Bueno, y en su descendencia hay muchos músicos que llevan el apellido Uneus. Todos los Uneus de Chile descienden de ella, y los Tupper también. Y hay escritores entre los Tupper, y entre los Uneus, curiosamente, hay más músicos. En fin, fue una época gloriosa, y como tú mencionabas, yo también escuché en alguna oportunidad una conferencia de Rolf Lüders explicando el extraordinario desarrollo económico que tuvo Chile en esa época dentro de un sistema de orden. Bueno, eso ya no se enseña prácticamente en los colegios, ¿no? Los colegios se enseñan una historia muy crítica, disminuida, destructiva, absolutamente, desconociendo a nuestros héroes. Ahora, la guerra del Pacífico es otra maravilla. Yo acabo de leer este libro que se llama Soldado de Tres Hierros. Sí, claro. Veteranos. Veteranos, sí. Yo lo leí. Oye, es una maravilla el libro. Fíjate, me ha bajado la admiración más grande por la organización del ejército, como no perdieron ni una sola batalla. La única fue la de la Concepción, pero fue un ataque. Ellos, una compañía en tierra, contra 2.000 hombres. Claro. No, era mucho menos, era muy poco. 77 hombres contra 2.000. 2.000, exactamente. Más un montón de indios que apoyaban. Sí. Entonces, mira, el nivel de organización, el patriotismo, el respeto, cómo la gente de Lima les pedía que cuando estaban cerca de Lima, que por favor se apuraran en tomarse Lima. Los peruanos le pedían, porque estaban saqueando Lima los mismos, los mismos soldados derrotados, fíjate, estaban saqueando Lima. Entonces, y como hubo solo 20 soldados chilenos que, borrachos, hicieron tropelías, saquearon y violaron mujeres, esos 20 fueron juzgados por un tribunal militar y ejecutados, y nunca más se repitió esto. Entonces, fue una guerra entera que denota una organización, una inteligencia, una estrategia. Cada batalla, como batallas como la de Miraflores, por ejemplo, que se veía muy difícil, que las tropas peruanas eran muy superiores. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué estrategia? Voy a decir una exageración muy grande. Me recordé alguna de las batallas de Alejandro Magno contra Darío, ¿no? Con la inventiva que tenía para Guaumela, ¿cómo se llama? Guaumela, la famosa batalla en que eran 35.000 contra 200.000, ¿no? 342 a.C., claro. Y bueno, pero aquí algo a eso me recordó cuando leí este libro, porque la descripción muy vívida, muy real de la batalla. Entonces, en fin, ¿y qué es lo que he observado en los últimos años? Una tendencia a la destrucción de todo lo positivo que tenía Chile, claro. Del olvido primero, o sea, de la no enseñanza, ¿no? Y después van más allá. La crítica a los héroes. La crítica a los héroes, ¿no? Y la destrucción de los héroes. Empezó con unas pinturas sobre Arturo Prat, en fin. Arturo Prat homosexuales, brutalidades de ese tipo, otra imagen de Arturo Prat desnudo, en fin, haciendo una parodia con el grito de Arturo Prat, en fin. Entonces tenemos destrucción del vínculo
con lo que Ricoeur llama el núcleo ético mítico, ¿no? Porque toda civilización solo puede existir en base a una narración, a un cuento, a una historia. Todas las civilizaciones ha sido lo mismo. Los grandes... El relato es su trayectoria. Un relato, una historia. Yo recuerdo un extraordinario libro de Karl Jaspers, un filósofo alemán a quien yo admiro mucho porque él fue psiquiatra primero y escribió un libro que se llama Psicopatología General, o sea, la ciencia de los fenómenos psíquicos anormales, que es un libro que hoy todavía, después de más de 100 años, tiene absoluta vigencia. Pero después se enfermó y tuvo que abandonar la psiquiatría, tú no podías, estando enfermo, ser médico. Entonces se dedicó a la filosofía y llegó a ser un gran filósofo. Bueno, y él escribió un libro sobre los personajes determinantes de la historia. Y era Lao Tse, Confucio, Sócrates y Cristo, ¿no? O sea, los grandes revolucionarios, los que generaron una cultura, los que generaron un cuento, ¿no? Una historia. Y eso ha sido en Occidente el relato cristiano. Y entonces este ataque sistemático a la Iglesia y a todas las creencias, a todos los valores que transmite el cristianismo, eso ha sido una cosa muy, muy llamativa. Entonces nos encontramos con una sociedad que ya en poco tiempo ha disminuido de declararse 80% católico a un 45% solamente, pero menos de la mitad. O sea, y eso significa la mayoría que están en una disposición ya autocalificada progresista, es decir, que no creen o descreen en todos los valores tradicionales, que ya desconocen el mito. Pero imagínate que toda la grandeza de Occidente tiene que ver con el mensaje cristiano. Fue una revolución la que hizo Cristo, pero tan fenomenal, que fue capaz de derrotar al Imperio Romano sin usar una sola arma, un solo cuchillo, nada. ¿Por qué? Porque el mensaje era tan potente que ese tremendo imperio, el más grande existido en la historia de la humanidad, se derrumbó. Se derrumbó porque ante el mensaje del amor, imagínate, de la solidaridad, del respeto al enemigo. Y hoy día tenemos en la conducta de estos jóvenes exactamente lo contrario. La falta de respeto absoluta por la autoridad, por la tradición, por la Iglesia, por los héroes, por los dioses. Antes de entrar al presente y siguiendo un poco la evolución de la historia de Chile, tenemos efectivamente estos como 100 años de gran desarrollo, entre 1830 y 1930 por lo menos. Después vemos, según el mismo Rolf Lüders en sus estudios, una gran decadencia de Chile entre la crisis del 29 o 30 hasta el año 75, dice él, ¿eh? O sea, hasta que Allende precipita la gran caída económica de Chile y al gobierno militar le cuesta el primero y segundo año recuperar esto porque el hoyo es muy grande y se combina con la crisis del Yom Kippur y la crisis mundial derivada del petróleo, el 74 y 75. Pero a partir del 75, Rolf Lüders ve que cambia la tendencia y Chile vuelve a crecer, o sea, después de una decadencia, cambia la tendencia y vuelve a crecer bruscamente hasta el año 82, cuando viene la crisis mundial de nuevo, en que a Chile le pegaron un palo muy fuerte por un fenómeno mundial que nosotros no controlábamos, y ahí viene una gran caída del producto, y después el año 75, 76, Chile empieza a crecer nuevamente. Según él empezamos a crecer el 83, pero se empieza a notar el 85, la recuperación de la crisis del 82, y no paramos de crecer el 85 hasta el 90 y tenemos la tasa de crecimiento más alta del mundo en el gobierno militar, con todas las reformas que se habían hecho antes. Entonces hay dos periodos de gran crecimiento del gobierno militar, entre el año 75 y 82 y entre el 85 y el 90.
Y este gran crecimiento de algún modo continúa con la concertación. A pesar de que la concertación, como no creía tanto en la economía de mercado, empieza a hacer pequeñas modificaciones que van debilitando el crecimiento. Entonces el crecimiento ya no es de una alta tasa, sino que va bajando con el tiempo, hasta que nos paraliza el desarrollo económico el primer gobierno de la Michelle Bachelet. Estamos hablando aquí de, Piñera asume el 2010. 2006 al 2010. Fue el 2006 al 2010. En ese periodo se paraliza la economía chilena, vuelve a crecer un poco con Piñera, pero vuelve a paralizarse completamente con la Michelle Bachelet en el segundo gobierno, y en este gobierno de Piñera no ha podido cambiar eso, porque no tiene mayoría en el Congreso, así que no ha podido revertir las leyes que le permiten al país recuperar la economía. Entonces, ese tema es el que quiero que veamos ahora en el tercer bloque, porque estamos terminando el segundo. Veamos un poco la relación económica y después lo social y lo político, y el problema de la sociedad y de la juventud, cómo está todo vinculado, relacionado, o cómo se mueve cada uno. Eso lo vemos ahora en el tercer bloque.